Bruna Gouveia, una joven huérfana de 19 años, trabajaba en las tierras de don Álvaro desde los 12, tras la muerte de su madre, Isabel Gouveia, una legendaria domadora de caballos en la región. Bruna, con el cabello castaño recogido en una sencilla coleta y ojos llenos de determinación, caminaba hacia el corral de Estrella, ignorando las miradas curiosas. Sus ropas de trabajo desgastadas contrastaban con los elegantes atuendos de los invitados, pero su postura firme reflejaba una confianza inusual. «Miren esto», exclamó don Álvaro, su voz grave resonando en el patio. «La chica piensa que puede domar a Estrella». La multitud rió, creyendo que era una broma. Don Álvaro, sintiendo las miradas sobre él, tomó otro trago de tequila y continuó. «Escucha, Bruna, si logras tocar a ese caballo, te doy la mitad de esta hacienda. Pero si te ataca tú y tu abuela, doña Elena, se van de aquí para siempre». El silencio cayó sobre el patio. Era una apuesta absurda. Estrella había herido a 2 domadores experimentados el último año, y el veterinario, doctor Ricardo Torres, había advertido que el caballo era demasiado peligroso. Bruna, sin embargo, no retrocedió. «¿Es en serio, don Álvaro?», preguntó, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Absolutamente», respondió él, con una sonrisa arrogante. Lo que nadie sabía era que Bruna había observado a Estrella durante meses. Mientras limpiaba los establos, notó algo que todos ignoraban. El caballo no era agresivo por naturaleza. Había una vacilación en sus movimientos, un dolor sutil en la pata delantera derecha que revelaba un sufrimiento antiguo. Bruna se acercó al corral lentamente, manteniendo los ojos fijos en los de Estrella. El caballo bufó, con las fosas nasales dilatadas, listo para atacar. Pero ella se detuvo a 3 metros y comenzó a hablar en voz baja, casi un susurro. «Sé que estás herido, amigo. Mi madre me enseñó a escuchar a los caballos. No quieres lastimar a nadie». Los segundos parecieron eternos. Para asombro de todos, Estrella bajó la cabeza, permitiendo que Bruna tocara su hocico. La multitud exclamó en shock. Don Álvaro dejó caer su vaso con el rostro pálido. Su esposa, doña Lilia, una mujer de 50 años con ojos amables y porte elegante, observaba con admiración. «Esto es imposible», murmuró don Álvaro. Pero la escena era real. Bruna acariciaba a Estrella como si fueran viejos amigos, el caballo relajado bajo su toque. Doña Lilia se acercó a su esposo con pasos firmes. «Álvaro, hiciste una promesa ante testigos», dijo, con voz cargada de autoridad. La multitud, compuesta por figuras influyentes de la región, políticos, hacendados vecinos y comerciantes importantes, esperaba la reacción de don Álvaro. Retroceder ahora sería una mancha en su reputación de hombre de palabra, algo que valoraba por encima de todo, incluso siendo implacable en los negocios. «Fue solo suerte», gruñó don Álvaro, intentando desviar. «¿Suerte?», cuestionó su amigo, don Ricardo Morales, otro hacendado poderoso, con un tono de incredulidad. «Ningún domador logró lo que esa chica hizo en minutos». Bruna se alejó de Estrella y caminó hacia el grupo, sus ojos encontrando los de don Álvaro. «¿Cumplirá su palabra, señor?», preguntó, con una madurez que impresionaba para su edad. La pregunta resonó como un desafío, y el silencio en el patio era casi palpable. Don Álvaro, conocido por su honor, sintió el peso del momento. «Claro que sí», respondió con la voz temblorosa de ira contenida. «Pero tocar al caballo no es domarlo. Si quieres la mitad de la hacienda, tendrás que probar que puedes domarlo de verdad. Te doy 30 días. Si fallas, tú y tu abuela se van de aquí para siempre». Bruna sintió el peso de la decisión. Domar a Estrella, un caballo que había resistido a todos los domadores, en solo 30 días, era una tarea casi imposible. Pero pensó en doña Elena, su abuela,
que vivía en una casa precaria en los límites de la hacienda, luchando con una salud frágil y sobreviviendo con lo poco que Bruna ganaba. «Acepto», dijo Bruna, extendiendo la mano. Don Álvaro la apretó con fuerza, intentando intimidarla, pero ella no mostró miedo. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Los invitados susurraban en grupos, algunos admirando la valentía de Bruna, otros creyendo que había sellado su destino. Laura Guzmán, hija única de don Álvaro de 17 años, observaba desde lejos, escondida detrás de una columna de madera. A diferencia de sus padres, Laura siempre tuvo empatía por los trabajadores de la hacienda, especialmente por Bruna, con quien compartía una amistad secreta. «Papá cometió un error», le dijo a su madre, alejándose de la multitud. «Si Bruna lo logra, él nunca lo aceptará». Doña Lilia suspiró. «Tu padre no soporta perder, pero ahora no hay vuelta atrás. Recemos para que Bruna tenga fuerza». A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Bruna ya estaba en el corral. Estrella la observaba, aún desconfiado, pero permitió que se acercara. «Buenos días, amigo», dijo Bruna, llevando un balde de avena y un cepillo. Durante los primeros 3 días se enfocó en ganar la confianza del caballo, alimentándolo, cepillándolo y hablándole en voz calma. Había aprendido de su madre, Isabel, que los caballos sienten el miedo y la ansiedad de las personas, así que se esforzaba por mantener la serenidad, incluso con el peso del desafío sobre sus hombros. Manuel Vargas, el capataz de la hacienda, un hombre de 58 años con décadas de experiencia con animales, observaba desde lejos. Había conocido a Isabel Gubella y sabía del talento de la familia con los caballos. «Esa chica tiene algo especial», comentó con Juan, otro empleado, «pero don Álvaro no va a facilitar las cosas». Juan, que dependía del empleo para mantener a su familia, asintió. «Ya está tramando algo. Lo vi hablando con el capataz anoche». En efecto, don Álvaro estaba preocupado. No esperaba que Bruna llegara tan lejos. Llamó a Manuel y ordenó: «Vigila cada movimiento suyo. Si usa algún truco, drogas en el caballo, ayuda de otros, quiero saberlo de inmediato». Manuel, aunque reacio, sabía que debía obedecer para conservar su empleo. Había trabajado en la hacienda por más de 20 años y no podía arriesgar su posición. El 5.º día, Bruna intentó montar a Estrella por primera vez. El caballo se agitó, relinchando fuerte y casi derribándola. Ella cayó al suelo, raspándose la rodilla, pero se levantó rápidamente. «Tranquilo, amigo», dijo, manteniendo la calma. Durante sus observaciones, Bruna había notado que Estrella evitaba apoyar todo el peso en la pata delantera derecha. Recordando las lecciones de su madre, si un caballo es agresivo es porque tiene dolor, miedo o resentimiento. Bruna decidió examinar la pata más de cerca. El examen fue un proceso lento y delicado. Estrella resistió, relinchando y pateando, pero Bruna fue paciente, hablándole en tonos suaves. Tras horas, descubrió una pequeña astilla de metal incrustada en el casco, causando un dolor constante. «Por eso estás tan enojado», murmuró, acariciando el cuello del caballo. Con una herramienta prestada por Pedro, el herrero de la hacienda, Bruna retiró la astilla con cuidado. Estrella relinchó de dolor durante el procedimiento, pero tras la remoción, su comportamiento cambió. Caminaba sin cojear y aceptaba el toque de Bruna con más calma. Manuel, que observaba todo desde lejos, quedó impresionado. Había trabajado con Estrella por años y nunca notó el problema. «Esta chica tiene el don de su madre», pensó, sintiendo una punzada de culpa por seguir las órdenes de don Álvaro. El 6.º día, Bruna logró montar a Estrella por algunos segundos, un progreso notable. Sentía que el caballo respondía mejor, como si la eliminación del dolor hubiera abierto espacio para la confianza.
Laura comenzó a visitar el corral en secreto, escondida detrás de una cerca de madera, fascinada por la paciencia de Bruna. El 7º día, Bruna la notó. «No deberías estar aquí», dijo, sin apartar los ojos de Estrella. «¿Y por qué no?», respondió Laura saliendo de su escondite con una sonrisa. «También es mi casa». Bruna dudó, pero no la alejó. Laura comenzó a ayudar discretamente, trayendo agua fresca y sugiriendo técnicas de adiestramiento que había leído en libros de equitación que tomaba de la biblioteca de la hacienda. «Mi abuela decía que a los caballos les gusta la música», dijo Laura un día, mientras Bruna cepillaba a Estrella. «Intenta cantar algo». Bruna encontró la idea extraña, pero decidió probar. Cantó una ranchera que su madre, Isabel, solía entonar mientras trabajaba. Para su sorpresa, Estrella se relajó, bajando la cabeza y cerrando los ojos. «Funcionó», dijo Bruna sonriendo. «Tenías razón». Laura sonrió de vuelta. «Los animales sienten la energía. La música transmite calma». El 10º día, Juan, el empleado leal a don Álvaro, vio a Laura ayudando a Bruna y corrió a contarle al patrón. Don Álvaro se enfureció. «¿Cómo te atreves a desobedecer?», gritó a su hija golpeando la mesa del comedor. «No desobedecí», respondió Laura, con la terquedad heredada de su padre. «Dijiste que no ayudara, solo observé y di sugerencias». Don Álvaro, inflexible, la castigó, confinándola en su cuarto bajo la supervisión de la gobernanta. Doña Lilia intentó interceder, pero él fue implacable. «Necesita aprender a respetar mis órdenes», dijo. Sin Laura, Bruna continuó sola, confiando en sus instintos y en las lecciones de su madre. El 12º día, una fuerte tormenta inundó parte de la hacienda. Muchos animales se agitaron, pero Estrella permaneció tranquilo al lado de Bruna, incluso con el ruido de la lluvia y los truenos. «Estás empezando a confiar en mí, ¿verdad?», dijo, acariciando la crin del caballo mientras la lluvia caía sobre el tejado del establo. El doctor Ricardo Torres, intrigado por los progresos de Bruna, decidió examinar a Estrella con más atención. «Realmente había una astilla en el casco», confirmó, impresionado, tras inspeccionar la pata. «¿Cómo lo descubriste?». «Mi madre me enseñó a observar», respondió Bruna con sencillez. Ricardo recordó a Isabel Gouveia, una de las mejores domadoras de caballos que había conocido. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo, poniendo la mano en el hombro de Bruna. Esa noche, Manuel decidió que no podía seguir siendo neutral. Fue a la humilde casa de Bruna, donde doña Elena descansaba, debilitada por la edad y la pobreza. «Bruna, necesito contarte algo», dijo quitándose el sombrero con respeto. «Estrella pertenecía a tu madre antes de que don Álvaro lo comprara». Bruna quedó en shock. «¿Cómo?». Manuel explicó que Isabel había criado a Estrella desde potrillo, pero, tras su muerte en un accidente, doña Elena, enferma, tuvo que venderlo por un precio irrisorio para pagar cuentas médicas. Don Álvaro sabía de la situación de vulnerabilidad y se aprovechó. «Por eso Estrella confía en ti», dijo Manuel. «Le recuerdas a tu madre por tu forma de hablar, por tu olor». Esa revelación dio a Bruna una nueva motivación. No solo luchaba por un hogar para doña Elena, sino por recuperar un pedazo de la historia de su familia. El 15º día, Bruna galopó con Estrella por primera vez, sintiendo el viento en el rostro y una conexión profunda con el animal. Manuel observó desde lejos, con una sonrisa nostálgica, recordando a Isabel galopando por los campos con el mismo caballo. Don Álvaro, sin embargo, estaba cada vez más nervioso. No esperaba que Bruna llegara tan lejos. Llamó a Juan y ordenó: «Asusta al caballo durante el entrenamiento. Nada que lo lastime, solo lo suficiente para derribar a la chica». Juan dudó, sabiendo que era incorrecto, pero temía perder su empleo. «Si no lo haces, estás fuera», amenazó don Álvaro.
Juan bajó la cabeza derrotado. El 18º día, durante el entrenamiento matutino, Juan arrojó una piedra cerca de Estrella mientras Bruna montaba. Pero, en lugar de derribarla, el caballo se posicionó de manera protectora, colocándose entre Bruna y el ruido. Era una prueba del vínculo que habían construido. Manuel vio todo y se indignó. Esa noche confrontó a don Álvaro. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo quitándose el sombrero, pero manteniendo la voz firme. «Vi lo que hizo Juan». Don Álvaro intentó negar. «No sé de qué hablas». Pero Manuel fue directo. «Si sigues así, no me quedaré callado. Todos en la región lo sabrán». Don Álvaro, sintiendo la amenaza, replicó: «Cuidado, Manuel. Sabes lo que puedo hacer contigo». Manuel sabía que don Álvaro tenía influencia para arruinar su vida, pero su conciencia no le permitía callar. El 20º día, el doctor Ricardo llegó a la hacienda acompañado de don Ricardo Morales, un abogado respetado en la región. «Álvaro, necesitamos hablar», dijo Ricardo, abriendo una carpeta llena de documentos. «Hay una irregularidad en la compra de Estrella». El corazón de don Álvaro dio un vuelco. El caballo fue vendido por menos del 20% de su valor real, en una situación de vulnerabilidad financiera de doña Elena tras la muerte de Isabel, continuó Ricardo. Legalmente, la venta puede anularse y Estrella pertenece a la herencia de Bruna Gubella. Don Álvaro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Además, añadió Ricardo, tu apuesta pública tiene valor legal. Retroceder ahora destruirá tu reputación como hombre de palabra. Acorralado, don Álvaro exigió una prueba final oficial a realizarse en la feria agropecuaria mensual. «Quiero testigos calificados y reglas claras», dijo, intentando mantener el control. La noticia se esparció rápidamente. La feria agropecuaria prometía ser la más concurrida en años, con toda la región ansiosa por ver si Bruna lograría domar al caballo más feroz del Valle de la Luna. Bruna se enteró de la decisión por Manuel y sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Faltaban solo 5 días para la prueba final. «Doña Elena está muy frágil», confió al capataz. «Si fallo, no sé qué será de nosotras». «No vas a fallar», dijo Manuel con convicción. «Tu madre estaría orgullosa de lo que estás haciendo». Bruna intensificó los entrenamientos en los últimos días. Estrella ahora obedecía comandos básicos: parar, trotar, galopar, cambiar de dirección, con precisión. Pero Bruna sabía que la prueba final sería diferente, con el ruido de la multitud y las distracciones de la feria. El 26º día llevó a Estrella a un entrenamiento en un ambiente más agitado, pidiendo a otros trabajadores que hicieran ruido, gritaran y aplaudieran. El caballo mostró signos de nerviosismo al inicio, pero Bruna cantó la ranchera de su madre y él se calmó. «Estamos casi listos, amigo», dijo, acariciando el cuello de Estrella. La víspera de la prueba, doña Lilia encontró a Bruna en el establo. «Estás haciendo algo extraordinario», dijo. «Pero Álvaro no lo pondrá fácil. Está considerando romper la promesa». Bruna asintió, ya esperando eso. «No importa lo que haga», respondió. «Voy a probar que puedo domar a Estrella». El sábado de la feria, el corral de la hacienda Sol Nacente estaba abarrotado. Hacendados, comerciantes, políticos y curiosos se aglomeraban para presenciar el evento que llamaban la apuesta del siglo. Bruna llegó con Estrella, que parecía sentir la importancia del momento. Don Ricardo, como mediador oficial, anunció las reglas. Bruna Gubella debe demostrar un dominio completo sobre Estrella, montando, galopando, parando y obedeciendo comandos en medio del ruido de la multitud. Bruna montó a Estrella con facilidad y el caballo respondió a cada comando con precisión. Trotaron suavemente por el corral, luego galoparon con gracia, en perfecta sincronía. La multitud observaba en silencio, impresionada.
Un trueno resonó en el cielo, asustando a otros caballos en la región, pero Estrella permaneció tranquilo, guiado por la voz suave de Bruna. Ella desmontó en el centro de la arena e hizo una reverencia respetuosa. La ovación fue ensordecedora. Don Ricardo se acercó a don Álvaro. La prueba fue cumplida con perfección. Bruna ganó la apuesta. Don Álvaro, con el rostro rojo de ira, gritó: «No voy a darle mi hacienda a una chica». La multitud quedó en silencio, sorprendida. Doña Lilia dio un paso al frente. «Álvaro Guzmán, acabas de destruir tu honor», dijo, con una voz que resonó en el corral. «Me avergüenzo de ti». Laura, que había escapado de su cuarto, se unió a su madre. «Bruna ganó justamente», declaró, lo bastante alto para que todos la oyeran. Manuel y otros empleados también se posicionaron al lado de Bruna. «En nombre de los trabajadores de esta hacienda», dijo Manuel, «reconocemos que Bruna cumplió el desafío». Juan, vacilante, terminó uniéndose a sus compañeros. La presión social era insoportable. Don Álvaro, derrotado, murmuró: «No voy a dar todo. Eso arruinaría a mi familia». Fue entonces que Bruna habló, su voz joven pero firme, resonando en el silencio del corral. «No quiero quitarle su casa, don Álvaro», dijo Bruna. «Propongo dividir la hacienda. La mitad para su familia, la mitad para crear un centro de entrenamiento para que los jóvenes de la región aprendan a trabajar con caballos. Pero con una condición. Debe emplear a jóvenes necesitados y tratar bien a todos los animales, sin amenazas ni explotación». La propuesta sorprendió a todos. Doña Lilia, con lágrimas en los ojos, dijo: «Bruna, tu generosidad es extraordinaria». Laura se acercó. «Quiero ayudar en el centro de entrenamiento si lo aceptas», dijo. Bruna sonrió. «Claro que lo acepto. Ya me ayudaste más de lo que imaginas». Don Álvaro, tras un largo silencio, asintió. «Acepto», dijo, con la voz cargada de derrota. La multitud aplaudió, y el doctor Ricardo se comprometió a formalizar el acuerdo legalmente. En una semana, los documentos estarían listos, garantizando que Bruna sería dueña de la mitad de la hacienda, incluyendo a Estrella, que, legalmente, siempre había pertenecido a su familia. En los meses siguientes, Bruna se dedicó a cuidar de doña Elena, que con mejores condiciones de vida y acceso a medicamentos, se recuperó de su frágil salud. El centro de entrenamiento fue inaugurado 6 meses después, con Bruna y Laura enseñando a jóvenes de la región. Manuel se convirtió en el brazo derecho de Bruna, compartiendo su experiencia de décadas. El doctor Ricardo cuidaba de la salud de los caballos, impresionado con los métodos naturales de Bruna. Don Álvaro, humillado públicamente, comenzó a cambiar. La derrota lo obligó a reflexionar sobre sus actitudes. Empezó a tratar mejor a sus empleados y hasta contribuyó con recursos para el centro de entrenamiento. Doña Lilia y Laura se enorgullecían de la transformación, aunque sabían que el camino sería largo. 2 años después, el centro de entrenamiento era una referencia en Chihuahua. Jóvenes de comunidades pobres aprendían no solo sobre caballos, sino sobre valores como paciencia, respeto y determinación. Bruna, ahora con 21 años, era una líder respetada, pero nunca olvidó sus orígenes humildes. Estrella, ahora dócil, se convirtió en el símbolo del centro, usado para enseñar a los jóvenes la importancia de la confianza mutua. La historia de Bruna y Estrella se esparció por México, atrayendo la atención de periodistas y educadores. Un reportero de una revista nacional visitó el centro para un artículo. ¿Cómo una joven de 19 años logró todo esto?, preguntó. Bruna sonrió. «No fui solo yo. Fue mi madre, que me enseñó a escuchar a los caballos. Fue doña Elena, que me dio fuerza para no rendirme. Fue Laura, que compartió conocimiento.
y fue Estrella que me mostró que la confianza es más fuerte que el miedo. El artículo trajo fama al centro, y jóvenes de otros estados comenzaron a llegar. Bruna expandió el programa, creando cursos de agricultura sustentable y administración rural. 3 años después de la apuesta, el centro había formado a más de 200 jóvenes, muchos de los cuales abrieron sus propios negocios o consiguieron empleos en haciendas importantes. Don Álvaro, ahora con 58 años, se convirtió en un defensor de la educación rural, usando su influencia para atraer recursos. Él y doña Lilia se reconciliaron y su matrimonio se fortaleció. Laura, a los 20 años, ingresó a la universidad para estudiar veterinaria, inspirada por el trabajo de Bruna. 5 años después de la apuesta, Bruna recibió una carta inesperada. Era de Ana Gouveia, una mujer de 25 años que decía ser su prima. «Nuestros padres eran hermanos», escribió Ana. «Mi familia se mudó al sur cuando éramos niñas, pero quiero conocerte». Bruna, emocionada, invitó a Ana y su familia a visitar la hacienda. El reencuentro fue conmovedor. Ana trajo a sus padres, tíos de Bruna, y 3 hermanos menores. Todos compartían la misma determinación que Bruna había heredado de su madre. «Son bienvenidos aquí», dijo Bruna, ofreciendo oportunidades de estudio y trabajo en el centro. El hermano menor de Ana, Diego, de 15 años, mostró un talento natural con los caballos, recordando a Bruna de sí misma. Con la llegada de la familia, Bruna decidió expandir el centro al sur de México, donde la pobreza rural era aún más severa. Un nuevo campus fue abierto en Oaxaca, con Diego como uno de los primeros alumnos. El proyecto creció, formando a miles de jóvenes a lo largo de los años. 10 años después de la apuesta, Bruna, ahora con 29 años, era reconocida nacionalmente como una pionera en educación rural. El Centro Estrella, como fue bautizado, tenía campus en 5 estados y había formado a más de 5,000 jóvenes. Estrella, a los 15 años, aún estaba activo, un símbolo vivo de transformación. Doña Elena, a los 75 años, era la matriarca respetada de la comunidad, viviendo en una casa cómoda construida con las ganancias del centro. Don Álvaro, transformado, donaba gran parte de su fortuna a proyectos sociales. Laura se había graduado como veterinaria y trabajaba en el centro, desarrollando terapias asistidas por animales para niños con necesidades especiales. Manuel, jubilado, aún visitaba el centro para contar historias a los jóvenes. El doctor Ricardo publicó un libro sobre los métodos de Bruna, que se convirtieron en una referencia en veterinaria natural. Una mañana, Bruna recibió una llamada del gobierno mexicano. «Señora Gouveia, ha sido seleccionada para recibir la Orden Nacional al Mérito Educativo», dijo la voz. Bruna se quedó sin palabras. En la ceremonia en la Ciudad de México, acompañada por doña Elena, Laura, don Álvaro, doña Lilia y exalumnos, Bruna dedicó el premio a Estrella. «Este caballo me enseñó que la confianza se construye con paciencia, no con fuerza», dijo, emocionando a la audiencia. 20 años después de la apuesta, Bruna, a los 39 años, era una figura internacional. El Centro Estrella se había expandido a 20 países, atendiendo a 50,000 jóvenes. Bruna recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la educación rural y la reducción de la pobreza. En su discurso habló de Estrella. Un caballo arisco y una joven huérfana probaron que lo imposible es solo una cuestión de perspectiva. Estrella falleció a los 20 años, enterrado en una colina con vista a la hacienda. Una placa marcaba el lugar. Estrella, el caballo que enseñó que el amor vence al miedo. Bruna continuó el trabajo, ahora como madre adoptiva de 2 huérfanos, que crecían aprendiendo los mismos valores que la guiaron. A los 50 años, Bruna se retiró de la dirección del centro, pasando el mando a Laura. El Centro Estrella, ahora una universidad global,
atendía a 500.000 jóvenes en 80 países. Bruna viajó por el mundo como consultora de la ONU, inspirando a millones. 50 años después de la apuesta, Bruna, a los 69 años, era una leyenda viva. La Universidad Estrella había formado a más de 5 millones de jóvenes, reduciendo la pobreza rural en decenas de países. En un evento conmemorativo, exalumnos de todo el mundo se reunieron en la hacienda. «Nos enseñaste que lo imposible es posible», dijo una exalumna de Nigeria. Bruna subió al escenario, señalando la tumba de Estrella. «Todo comenzó con un caballo que me enseñó a escuchar, a creer y a nunca rendirme. Este legado es de todos ustedes». Esa noche, sentada en la colina junto a la tumba, Bruna miró las luces de la universidad. «Gracias, Estrella», susurró. «Juntos cambiamos el mundo».